Un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Que la gracia y la paz del Señor sean contigo. Tengo hartos testimonios que contar, gracias al Señor. Testimonios en la iglesia, en la casa de oración, otros testimonios también que me contaron y muchas cosas las cuales he decidido contar también para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo del Señor, para edificación del pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Y aquí estamos para la gloria de Dios, contando testimonio de su gracia y de su misericordia, porque grandes son sus obras, grandes son sus maravillas. El Señor tiene mucha misericordia para con los suyos. Hemos visto cosas asombrosas y quería compartirlas contigo también el día de hoy. Tengo unas cuantas recopiladas las cuales quisiera compartir contigo. Si te puedes tomar un tiempo, quizás va a ser un video largo, un video extenso, pero todo puede ser, ¿cierto? Tomándote el tiempo, si quieres ponerle pausa, seguirlo después también, pero son testimonios, la verdad, que edifican. Y es asombroso lo que Dios puede hacer en la vida de un creyente, en la vida de alguien que se convierte, que sale de la oscuridad, que sale de las tinieblas y viene a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y lo que te voy a contar el día de hoy, varios de estos testimonios son para la gloria del Señor, ciertamente, pero son la verdad impactantes, fuertes, que te dejan pensando, te dejan reflexionando en cuanto a lo que es el poder de Dios. Y esto es solamente una pequeña parte de lo que Dios hace, una pequeña parte de lo que es la vida eterna, lo que el Señor después va a hacer. Es solamente una pequeña parte y te invito a que te puedas quedar. Primeramente, no sé si todavía hayas visto el testimonio que conté en el momento de que nosotros tuvimos una campaña de bautismos aquí en Peñaflor, en Chile. En ese momento, en los primeros días, cuando hubo llegado nuestro pastor Francisco Israel, junto con su esposa, Susi, pasó que en el momento que ellos llegaron, junto con otros hermanos que vinieron de Perú, unas hermanas que vinieron de Perú, y un hermano muy amado que también vino de allí, pasó que a la hermana le dolía cierto lugar en el estómago, tenía fuertes dolores allí, los cuales ella no había contado que ya tenía hace tiempo esos dolores. Pasa que el Señor, en su misericordia, llega y a través, cierto, de un discernimiento espiritual, le avisa tanto al pastor como a su esposa, a través como de un discernimiento, un cierto piquete, justamente en ese mismo lugar donde a la hermana le dolía, justamente en ese mismo lugar, le llegó tanto el discernimiento como a Susi, como a Francisco, al pastor como a su esposa, el mismo discernimiento, y supieron ambos, cierto, que tenía algo ella, porque estábamos conversando y sintieron los dos lo mismo y la miraron al mismo tiempo casi. Fue como que los conectó el Señor, les mostró lo mismo para que pudiesen orar por ella. Y oraron y se quitaron los dolores. Eso ya es parte que no te deja pensando cómo puede ser que el Señor, ¿cierto?, pueda conectar a dos personas, porque Cristo está, los dos serán una misma carne, ¿cierto?, en un matrimonio, y con el Señor, cuando uno se une al Señor, es un mismo espíritu con Él, y Él dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, su cuerpo prácticamente, claro, está unido. Por ejemplo, nuestro miembro, no sé, está unido en la mano con el antebrazo y el antebrazo con el brazo, y están unidos, a la vez son diferentes, pero a la vez son un mismo cuerpo, y Él es la cabeza. También un dato importante, ¿cierto? Si te puedes dar cuenta, ¿cuántos orificios tiene la cara? Son 2, 4, 6 y 7. Número perfecto, número de Dios. La gloria es para Él. Entonces, cuando vemos esto que el Señor le dio discernimiento, ¿cierto? Cuando ellos vieron eso, oraron por ella y sanó. Eso puede ser cierto don de profecía o don de sanidad. Y lo que me sorprendió a mí fue que estuvieron conectados en el Espíritu. Eso es hermoso, eso fue hermoso. Otro testimonio más es el bautismo de Espíritu Santo de dos hermanos también que eran un matrimonio, que ellos, cuando ya se hubo cierto formado en la iglesia, una vez que el pastor se hubo ido de vuelta a México, nosotros quedamos con la sede aquí en Peñaflor, con la sede de la casa de oración. Y ocurrió que en el primer día, en la primera reunión, nos reunimos aproximadamente unos 12, 14 hermanos aproximadamente. Y los que nos reunimos, había uno de ellos que fue el que usó el Señor para avisarme a mí que yo iba a recibir el Espíritu Santo, el hermano amado, el hermano César. El Señor le avisó que yo iba a recibir
le reveló cosas que yo no le había contado ni siquiera a mi mamá. Ese testimonio está, si no me equivoco, es la quinta parte de los testimonios de la campaña evangelística. Lo puedes ver, es muy impactante cómo fue que el Señor viene, manda un hombre que me revela, ¿cierto?, cosas de que yo le había dicho al Señor en secreto, en mi habitación, y me avisa que yo iba a recibir el Espíritu Santo, me avisó que el Señor me iba a dar lenguas, y se cumplió todo eso en la misma tarde. Todo lo que lo que había dicho el Señor se cumplió en esa misma tarde. Yo le llevaba meses pidiéndoselo, meses pidiéndoselo, y en el secreto de mi cuarto. El mismo hermano, el Señor le habló y le contó que los iba a bautizar a ellos dos en el Espíritu, a esos dos hermanos, un hermano y una hermana que estaban allí. Avisó que iba a bautizar a esos dos hermanos, y mi hermano César, yo lo noté que estaba como cierto, como en la presencia del Señor se siente. Cuando alguien está en la presencia de Dios se siente. Lo noté que estaba en la presencia de Dios. Y luego de eso viene y empieza a hablar que el Señor le había revelado que iban a haber dos nuevos nacimientos de espíritu, y que iba a mover su misericordia en este lugar. Y se levanta, ¿cierto? Y cambió la presencia, ¿cierto? Cambió lo que vendría a ser el ambiente, y se empezó a sentir la presencia de Dios, pero muy fuerte. Se empezó a sentir muy fuerte la presencia de Dios. Llegamos a temblar. Y viene, ora por los dos hermanos, ora por los hermanos que estaban aquí recién llegando para la iglesia, ¿cierto?, que estuvieron con nosotros los bautismos, y oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Oró por ellos y empezaron como a tiritar, ¿cierto?, a temblar. Si no me equivoco, la hermana empezó a llorar también, y empezó a sentir cosas, empezó a sentir la presencia del Señor. Fue algo que la verdad uno en el ambiente cambió y cayó la gloria del Señor y cayó su presencia, y fue algo la verdad maravilloso, como justo también Él se lo reveló, y va y se cumple. Eso es profecía. Va y se cumple lo que el Señor le dijo. Y ellos se lo habían pedido también. Estaban ya tiempo pidiéndoselo. Hace rato ya que venía, por ejemplo, una hermana venía pidiéndoselo hace mucho tiempo. Y otro testimonio en cuanto a ella es que ella llevaba tiempo pidiéndole el Espíritu Santo al Señor. Llevaba ya años pidiéndoselo. Pero pasó que no se lo daba. Pasaron un montón de años que no se lo dio. Y como que empezó a perder la fe en cuanto a eso. Y por la falta de fe, ¿cierto?, porque perdió la fe, empezó, ¿cierto?, a ser atacada por espíritus, los cuales la atormentaban, y había perdido toda esperanza de recibir el Espíritu Santo. La había perdido. No hablaba en cuanto a lo que ya no, si no me responde, si no me lo va a dar, y se había desanimado muchísimo. Pero justo unos días antes de eso, de que lo recibiera, el Señor también usó a ese hermano, el hermano César, para orar por ella, y se le salieron demonios. Y llegó ella al lugar triste, como con agobio, llegó muy mal a la iglesia, llegó muy mal a la casa de oración, pero salió con gozo, se reía, salió con una sonrisa, porque tuvo liberación, tosió, si no me equivoco, tosió y echó fuera lo que tenía. Echó fuera los demonios que la atormentaban, que le habían puesto cadenas, que le habían atado espiritualmente, con depresiones, con tristeza, con falta de fe, con desánimo, y quedó libre y se fue con gozo. Y a los días después, juntamente a ella con su esposo, el Señor los bautizó en Espíritu Santo. Y después, si no me equivoco, el Señor le ha dado también revelación, empezó a tener experiencias con Él, empezaron a tener experiencias con el Señor, vistas espirituales, y empezaron a vivir lo que es la vida en Cristo en el Espíritu. Y eso es maravilloso. Realmente que eso es algo que uno lo conocen poco. La palabra dice que no lo conocen, de hecho. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Juan capítulo 14, dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros. Y esas son promesas del Señor. Si tú lo amas, Él va a darte ese Espíritu Santo, del cual la palabra dice que el que tiene Espíritu cierto de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y a continuación voy a seguirte contando que también da, ¿cierto?, ese Espíritu Santo, qué es lo que hace en la vida del creyente, qué es cómo usa a la persona. Y es maravilloso, para la gloria de Dios es maravilloso.
También, desde ese mismo día, habían dos hermanas que llegaron, ¿ya? Ese mismo día hubieran dos hermanas que llegaron a la iglesia, a la casa de oración. Y una de ellas tenía una enfermedad en la sangre. Tenía una enfermedad en la sangre. Su cuerpo, ¿cierto? Tenía una enfermedad sanguínea que le dificultaba, le hacía ciertos dolores, cierto, si no me equivoco, también en los huesos, lo que era el cuerpo en general, porque tenía un problema a la sangre. Pero viene cierto el Señor y toma al hermano, y ahora, primeramente, cierto, ver la gloria es solamente del Señor. Uno es un vaso, un siervo inútil, un instrumento que el Señor usa de su gracia y misericordia. Tomó al hermano César y fue y tomó al hermano César el Espíritu Santo y lo hizo hablar. Y le habló a la hermana así enfrente de todos en la mesa y le dijo: hermano, usted tiene una enfermedad en la sangre y usted lleva tiempo pidiéndole al Señor que la sane. Hoy día el Señor la va a sanar. Y de nuevo cae la presencia del Señor. De nuevo cayó, ¿cierto?, en lo que es el sentir el Espíritu Santo. Si el Señor tiene misericordia ahora, y ruego también al Padre que te haga sentirlo, que te haga sentir su presencia. Yo la estoy sintiendo ahora de pura misericordia, que te haga sentir esa presencia gloriosa. Si tienes fe, si crees que el Señor puede manifestar ahora su presencia en ti, lo va a hacer. Y algo maravilloso que no tiene precio. No tiene precio lo que es la presencia del Espíritu Santo. Y pasó que luego de que el hermano hubo dicho eso, prepararon, pusieron una sábana en el piso, una frazada en el piso, la taparon y hasta creo como si fuera hasta acostada, como para dormir, la taparon y empieza el hermano a como hacer como una tipo como operación, como de quitarle la sangre. Entonces espiritualmente nosotros solamente veíamos que movía la mano y como que le quitaba la sangre y después venía y le inyectaba lo que dijo él, ¿cierto?, la sangre de Cristo. Le iba a cambiar la sangre, tendría la sangre de Jesucristo, esa sangre que fue derramada por nosotros, esa sangre que sigue siendo derramada como el Señor lo ha revelado, sigue siendo derramada esa sangre, se siguen purificando, una sangre que se derramó hace 2000 años, sigue limpiando los pecados hoy en día, y si tú te arrepientes, el Señor los puede limpiar también de ti, pero es por fe, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y el Señor nos da la mente de Cristo. El Señor te da el Espíritu de Cristo y también a ella le dio la sangre. Como el Señor dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Una nueva mente y también le cambió, ahora cierto, una nueva sangre. Para Dios no hay nada imposible. Y le puso espiritualmente la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Y luego que hubo pasado todo eso, ya cierto, ella también empezó a hablar en lenguas. No sé si antes tenía el don de lenguas, pero ella recibió, cierto, en ese momento y empezó a hablar en lenguas, lloraba, cayó la presencia del Señor de nuevo. A su hermana, de repente ella empezó a decir que sentía un peso. Y ella decía: siento un peso, siento un peso, siento un peso. Y empezó a caer y claro, cayó de rodilla al piso y lloraba delante de la presencia del Señor. Empezó a hablar en lenguas también y fue algo maravilloso que ella recibió porque sintió el peso de gloria. Y de hecho en el piso, ¿cierto? Estando ya en el piso, de hecho después ya se acostó en el piso mejor, y lloraba, y decía: me hago grande, me hago grande, me hago grande, y crecía espiritualmente. Esto realmente, para el hombre carnal, para el hombre que no está convertido, le van a hacer locura, pero el evangelio es locura para los que se pierden, más para nosotros es sabiduría de Dios y salvación y poder de Dios. Pasa que ella ya entonces empezó a sentir ese peso de gloria que cayó sobre ella. Y más encima como que en el mundo espiritual, ¿cierto?, empezó a crecer, creció espiritualmente, hubo un crecimiento espiritual. Lo que es el mundo espiritual diferente de lo que es el carnal, lo que uno ve ahora, estamos viendo, ¿cierto?, lo que es carnal, pero dentro de nosotros hay un espíritu que Dios puso, el cual es eterno, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, como la palabra lo dice. Nosotros también somos uno. Somos uno. Los tres conforman la persona. Cuando uno muere, lo que se va, ¿cierto?, a la tierra es el cuerpo, lo carnal, pero el espíritu va o al reino de Dios o al infierno. La palabra lo dice. E irán los justos a la vida eterna y los injustos a la condenación eterna, al llorar y crujir de dientes. Es un castigo eterno, ciertamente, y algo que es espantoso cuando uno lo pone a pensar,
Y si fuera por nuestra obra no podemos, porque la paga del pecado es muerte, y todos pecamos. Ahora, el Señor dice en la palabra, cuán difícilmente moriría alguien por un justo, mas Dios muestra su misericordia para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para salvarnos de esa condenación eterna, a todos los que creen en Él. El que cree, el que tiene fe, el que guarda su palabra. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y más encima, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento. De eso depende toda la ley, juntamente con el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Actualmente hay muchos cristianos que ni siquiera aman a Dios, no guardan su palabra, no leen, no oran. Y nunca van a tener esta experiencia si no lo aman, porque es el primer mandamiento. ¿Cómo amarlo? Conociéndolo. Está la palabra de Dios. Tenemos la palabra del Señor Jesucristo. Aquí se conoce al Dios vivo. A través de su Espíritu Santo que te habla, te muestra sueños, te revelan a Cristo. Y estas experiencias son para abundar, ¿cierto?, la fe, porque realmente hay un Dios. Si te quieres acercar a Él, está. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oyere y abriere la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso dice el Señor. Entonces, fue que ella recibió y sintió el peso de gloria y creció espiritualmente, lo cual el pastor después, ¿cierto? Creo que le preguntamos, o el hermano también lo respondió, que es que ella iba a crecer muy rápido espiritualmente, muy rápido iba a empezar a crecer espiritualmente. Y eso podría llamarse profético por cuánto tiempo finales, como ahora el Señor con su misericordia, en 2 meses, menos a veces, te convierte y cambia tu mente en 2 meses. Antes era en 2 años. Lo habla la palabra. Pablo estaba 2 años predicando el Evangelio. ¿Por qué? 2, 3 años. La gente se demoraba mucho en convertirse, en entender. Ahora, como estamos en tiempos finales, ya se manifestó la apostasía, ya está, ¿cierto?, en acción lo que es el misterio de la iniquidad, y es todo bíblico. Por eso te invito también a leer la Biblia para que lo entiendas. Pasa que el Señor está apurando el proceso de conversión. Antes se demoraban 2 años, ahora son 2 meses. Y eso es por algo. El pastor que lleva ya como 20 años en el Evangelio, él nunca había visto gente que se convirtiera tan rápido al Evangelio y que siguieran firmes y se mantuvieran en eso, porque el Señor está preparando esa iglesia que va a irse en el arrebatamiento, porque hay algo que a lo que es el hombre inicuo, el hombre de pecado, que sería el anticristo, lo dice la palabra en Tesalonicenses, hay algo que en presente lo detiene, pero ese algo será quitado de en medio y entonces podrá manifestarse, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia, la oración, el ayuno, el clamor. Eso detiene. Ahora mira, el siguiente testimonio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hubieron aquí manifestaciones del Espíritu Santo en cuanto a danza, gozo. No hay nada más hermoso que tú puedes vivir acá en la tierra que cantarle a Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Tú llámame loco, pero es un amor que tú te hace danzar, te hace gritar, te hace saltar, te hace aplaudir, te hace querer alabarle con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma al Señor Jesucristo, con todo tu espíritu. Alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Santo, al Sempiterno, al glorioso Señor que vive por los siglos. Y cuando tú danzas, cuando se manifiesta esa danza, cae la presencia. Cuando danza en el Señor, te llena, hay gozo. Te quita esa gana de pecar, se van. Esa es la circuncisión de Cristo, la circuncisión de la naturaleza pecaminosa, carnal. La llenura del Espíritu Santo. Llena tu vasija de aceite. Eso es espiritual. Llena tu vasija de aceite para que pueda mantenerse encendido ese fuego del Espíritu Santo. Estar en la gracia de la cual Él dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así dice la palabra de Dios. Y cuando tú danzas en el Espíritu, o te encierras en tu cuarto y pones alabanza y vamos cantándole al Rey, vamos alabándolo al Señor, te llena. Sientes tú su presencia. Y es maravilloso.
Hermoso el Rey de Gloria. Tú cuando te enamoras de Cristo, y si es que alguna vez lo hiciste y te apartaste, el Señor dijo, me temo que te has apartado de tu primer amor, por tanto, ¿cierto? Vuélvete y acuérdate de la obra primera, acuérdate de donde saliste y vuelve a mí, porque si no, yo vendré como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora he yo de venir. Es una reprensión para aquel que se aparta del primer amor y que no si es hora antes, el principio, el Señor lo reprenda. Vuélvanse a Cristo encendido, porque el Señor dijo, mantengan sus lámparas encendidas y sus lomos ceñidos, y vosotros es semejantes a siervos que aguardáis a la venida de vuestro Señor. Así dice la palabra de Dios. Vuélvete al Señor, no sea que venga, ¿cierto? Y tú por tardanza su venida, venga y le tome por sorpresa y venga el momento en el cual tú no sabes, a la hora que tú no piensas y te castigue duramente y te ponga con los infieles. Por tanto, en ese primer amor hay gozo. Se siente la presencia de Dios y se apaga el que se quiera apagar, porque el Señor nos manda orar, nos manda leer, nos manda ayunar, nos manda buscar su presencia, y el que ora y lee todos los días y lo busca todos los días va a estar lleno, mantenerse lleno de ese Espíritu Santo. Sería parte de esas 5 vírgenes prudentes que mantuvieron sus vasijas llenas de aceite y sus lámparas encendidas. Gloria al Rey. La presencia del Señor. Te invito también a danzar en el Espíritu. Cuando hay danza es algo maravilloso, algo hermoso. Mucha gente quizás se va a burlar, no, estás loco bailando. No importa, tú estás con Cristo. Tienes salvación, tienes vida eterna. Cuando tú danzas en el Espíritu, tú sientes la presencia de Dios y sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Naciste de nuevo del agua, del Espíritu. Puedes alabar al Rey, no te importa. Tú lo glorificas y no te importa. ¿Por qué? Porque lo amas. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor a Cristo. Es lo más importante, es el primer mandamiento que Dios dejó. El amor a Cristo. Amarlo por sobre todas las cosas. ¿Lo amas tú por sobre todas las cosas? ¿Amas tú al Rey por sobre todo? ¿Estás firme en el Señor? Si tú estuvieses firme, llegarías al reino. Pero Él dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así dice el Señor. Por tanto, búscale y vuelve a Él. Vuelve a esa intimidad. Y si no la has conocido, comienza. Porque es lo más hermoso que tú puedes hacer en la vida. Servir a Cristo, servir a Dios. Él nos dio la vida. Él nos dio la vida. Y solamente vida eterna en Él. Porque Él habló de sí mismo como el pan de vida. Y Él dice, el que comiere de este pan vivirá eternamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la palabra nos manda a guardar ese primer mandamiento, que por sobre todo a vivir para Él, a predicar el Evangelio, a vivir una vida justa, santa, piadosa para Cristo Jesús. Esos, los que guardan la palabra de su paciencia, los que están dispuestos a dar su vida por Cristo, aquellos llegan al reino, a ese reino celestial. Y es maravilloso. Testimonios de liberación. Cuando el Señor nos llama, Él dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto dice la palabra del Señor. Está en el último capítulo de Marcos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros comenzamos a vivir el Evangelio, comenzamos a vivir las liberaciones de demonios. Comenzamos a hacer ministración del poder de Dios a través de estos pedazos de polvo. Comenzamos a orar, a imponer manos. Comenzamos a hacer liberaciones, ministraciones. Una de estas primeras que te quiero contar es la que tuvo mi hermano Jaciel, un hermano muy amado, un hermano
precioso en el Señor, que es de Bolivia. Él contactó al pastor para que pudiera ser liberado de demonios que lo estaban atormentando, porque él lamentablemente se había apartado del Señor. Él había recibido el Espíritu Santo, pero se volvió al mundo. Y esto lo comento para que tú también tengas cuidado de eso, porque uno puede estar en Cristo, pero si te vuelves al mundo, la palabra dice claramente, David dijo, Señor, no te apartes de mí ni quites de mí tu Santo Espíritu. Él lo dice, él dice eso. Imagínate cuán terrible debe ser que tú ya tengas la salvación, después te apartas al mundo y se sale el Espíritu Santo. Eso pasa, se pierde su presencia, deja de hablarte, te quita la salvación y te borra del libro de la vida. Tú pierdes la salvación. El que dice que la salvación no se pierde es que no lee la Biblia y si la lee, no la entiende, porque no tiene revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con mi hermano amado? Él estuvo firme en Cristo mucho tiempo, pero después se empezó a apartar, empezó a aceptar las series, las películas mundanas, si no me equivoco, empezó a aceptar también videojuegos, empezó a aceptar de a poco cosas, empezó a aceptar de a poco pecados también, los cuales igual no quiero mencionar, pero él empezó a aceptar y se volvió al mundo, el Señor le quitó el Espíritu Santo, perdió la salvación, mi hermano amado, y más encima le vinieron demonios a atormentar, lo atormentaban con malos pensamientos, lo atormentaban, lo venían a visitar la noche. El Señor le dio vista espiritual. Yo no sé si será don de discernimiento de espíritus, o don de profecía, o don de ciencia. Lo más probable es que sea don de discernimiento de espíritus. Y él veía a los demonios y lo atormentaban, lo venían a atormentar de noche, lo venían a molestar, y no tenía autoridad tampoco para reprenderlos si estaban en desobediencia. Y pasó momentos terribles, mi hermano, los cuales no me ha contado mucho, pero perder el Espíritu Santo, perder la salvación es algo horrible. Si tú tienes el Espíritu Santo, guárdalo, cuídalo. Porque la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y hay muchos que se burlan y después de recibirlo, siguen su vida. ¿Cómo puedes seguir tu vida con un Espíritu de Dios que es santo viviendo dentro de ti? Si te vuelves a la inmundicia, Dios se va a salir porque Él no va a tolerar una morada inmunda cuando Él es 3 veces santo. Amén. Y pasó que mi hermano se hubo apartado, lamentablemente se hubo apartado, pero él agarró fe, él creyó en el Señor, que Dios lo podía libertar, lo podía hacer sano, lo podía restaurar. Él creyó, se arrepintió, contactó al pastor y el pastor nos pasó el contacto a nosotros para que orásemos por él. Y llega el momento, pusimos videollamada, ¿cierto? Cara a cara, pusimos videollamada. Él está en Bolivia, a kilómetros para allá lejos. Y oramos por él. Conversamos primero, ¿cierto?, qué había pasado, cómo había llegado a eso, había caído, ¿cierto?, en ciertos pecados. Y nosotros oramos por él. Primeramente le hicimos que repitiera una oración para poder, ¿cierto?, ministrar la liberación, para que confesara sus pecados delante del Padre. Hizo la oración y luego de eso empecé yo a orar por él en lenguas también, a orar por él, a reprender los demonios. Y el hermano... en la pantalla, ¿cierto? Lo que es la pantalla de la cámara de cuanto a lo que es la videollamada, estuvo menos de un minuto. Después de que empezó a hablar, menos de un minuto. Después de eso, cayó el hermano, cayó al piso, se escuchaba cómo gritaba o cómo tosía, cómo estuvo vomitando, cómo estuvo haciendo arqueada un montón de rato, mientras yo más reprendía con más lengua y más fuego, y reprendía con fuego, más gritaba o más tosía o más hacía arcada, y fue mucho rato, tuvimos como unos 20 minutos más o menos haciéndole liberación. Y él nos contó después que él sentía, cuando le estábamos liberándolo, él sentía su cuerpo entumecido su cuerpo, sintió que cayó nuevamente la presencia del Señor y te empezó a temblar, sintió como corriente. Se siente eso cuando el Espíritu Santo se manifiesta, puede ser a través, ¿cierto?, de como escalofríos, ¿cierto?, como también puede sentirse a través como de electricidad, como fuego. Es maravilloso, como aguas vivas, y algo que se siente hermoso. El Espíritu Santo tiene muchas formas de manifestarse a nuestro Señor, porque Dios es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, ellos tres son uno, el Espíritu de Cristo, y eso es un misterio que no muchos comprenden. Y pasa que fuimos liberándolo,
Y ya después hubimos detenido, ya cierto, después de que volvía, y yo volvía a reprender, y volvía al piso, y volvía a vomitar, yo volvía a la cámara, y volvía a reprender si quedaba algo, y volvía a toser, y volvía a echar fuera. Y se salieron muchos demonios. Yo no sé cuántos habrán salido, pero salieron muchos demonios que se le habían metido por haber vuelto el pecado. A veces la gente no tiene idea que tiene demonios dentro, lamentablemente. Y volvieron muchos demonios, ¿cierto? Y salieron los demonios. Y seguimos orando por él. Y ya cuando hubimos terminado, conversamos con él. ¿Qué sintió? Nos contó los entumecimientos. Nos contó que sintió un gozo. Sintió gozo. Luego que hubo sido libre, sintió que se le fueron todo ese espíritu inmundo, que se le fue una carga, que se le fue un peso y volvió a sentir el Espíritu Santo, la presencia del Señor. De pura misericordia y de pura gracia. Él nos contó que vomitó sangre. Nos contó que vomitó sangre. Al momento de su liberación, él vomitó sangre. No era cualquier demonio que se la había metido. Yo cuando el Señor me libertó a mí, yo vomité espuma. Hay muchos que solamente vomitan, ¿cierto?, lo que comieron antes. Hay otros que vomitan, ciertamente, sangre. Y han habido testimonios, ¿cierto?, que nosotros hemos escuchado, que el pastor también nos ha contado, donde cuando son demonios más fuertes, vomitan sangre. Hay otros que creen que cuando se está yendo el demonio, la persona como que se agarra así aquí de adentro, no quiere salirse y se agarra con las garras, ¿cierto?, ahí que tienen horrible, se agarran y ya hasta que ya sale, pero salen botando la sangre ahí de aquella persona que tuvo. Pero es una suposición, no se puede decir a ciencia cierta, ¿cierto? ¿Qué más? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hubo más liberaciones. Lo que era mi hermano, también él vomitaba. También cuando lo liberamos vomitó mi hermano. Vomitó mucho y seguimos haciendo liberaciones. Y pasó que él en un momento ya nosotros subimos, orado por él, tuvo libertad, oramos de nuevo y volvió, ¿cierto?, a botar demonios. Y seguía botando demonios y nosotros no sabíamos de dónde salían tantos demonios. De hecho, nomás fue hasta solamente el día de ayer que seguía botándolos. Y eso es fuerte porque lleva más de 3 meses de liberación. El Señor tiene sus tiempos para liberar a cada uno. Pero lo que a mí me sorprende y lo que lo cuento también como testimonio por algo, que yo soñé que lo libertaba. Yo soñé que oraba por él, le imponía las manos, y oraba por él y se salían y vomitaban los demonios. Yo soñé eso. No vi los demonios en el sueño, pero yo sé que el Señor me usó para libertarlo, para sanarlo, para echar fuera esos demonios. Y yo a través de ese sueño volví a orar por él. Cuando tuvimos una reunión aquí el domingo, volvimos a orar por él. Yo dije, hermano, yo tuve sueño con mi hermano Antonio, mi hermano sangre, mi hermano Antonio, y que necesita liberación porque tiene demonios todavía. Y oré por él y le puse las manos y empezó a toser, a vomitar. Es muy fuerte todo eso. Pero ¿sabes qué? Aún así, después de todo eso, nosotros fuimos. Nos fuimos a acostar, yo duermo con mi hermano en la pieza, duermo al lado de él en otra cama aparte. Y pasó que en la noche mi hermano Antonio seguía con tormento. Él decía que lo atormentaban los demonios, que se sentía como mal, se sentía horrible, sentía una presencia mala. Él sentía que había muchos demonios atormentándolo, que había muchos demonios atacándolo. No pudo dormir la noche, le costó muchísimo dormir, nos despertaba cada rato, hermano, ayúdenme a reprender, y reprendíamos fuera demonios, no porque Jesús, lo reprendíamos con autoridad, así, y con fuego, y con lengua, y reprendíamos, y no se iban, 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 y no se iban. Y hasta que ya le pregunté, Señor, ¿qué pasa? Y me puso en mi pensamiento, anatemas. Yo, puede ser. Y empezamos a buscar, y encontramos unos libros, yo tenía un diccionario antiguo, era para niños, con imágenes de unicornio, con imágenes de minotauro, con imágenes de hechicería, de brujería, con imágenes de seres mitológicos, con toda esa basura que no son de la creación, son demonios. Y sacamos ese libro, ese diccionario, lo dejé en la cocina y después ya nos volvimos a acostar. Y la noche se volvió a despertar el Toñito, pero esta vez yo sentía orar por él. Fuimos, lo llevamos al baño, oramos por él, vomitó y pudo dormir lo que era tranquilo hasta la mañana. Y yo estaba durmiendo en la mañana, estaba durmiendo tranquilamente. Y yo pongo alarma y la pospongo unos 10 o 20 minutos, a veces más. Puse la alarma,
la pospuse, me fui a acostar de nuevo y cuando cierro los ojos veo una visión, un ala, así, un ala de un murciélago gris, una ala horrible, un ala gris con como rosado, creo que estaban como las venas, así, tenía como sí me quedó como, como un piquito así en la punta, y uy, no vi, o sea, vi lo que vendría a ser, ¿cierto? La ala, esto, y el demonio no lo vi más allá, vi solamente su ala que era gigante, la vi así en visión grande, no cabe en la pantalla como la vi. Y yo, todavía quedan, decía yo. Y fue algo que, wow, cuando recibí eso dije, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algo ahí, Toñito? Pregúntale al Señor porque quizás tú tienes alguna puerta abierta o algo. Le dije, hermano, que oraras, que lo buscara. Y si no me equivoco, el Toño ya lo había hecho. Le había preguntado al Señor. Y esa misma noche fue que Dios le respondió que tenía que separarse de sus amistades. La palabra dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La justicia con la injusticia, el creyente con el incrédulo, o qué parte tiene el templo de Dios y los ídolos, o Cristo con Belial, que vendría a ser Satanás. Por eso él dice, apartaos, salid en medio de ellos, pueblo mío, y yo recibiré, y será vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 6. Y mi hermano seguía jugando con niños mundanos, seguía jugando con niños inconversos, seguía jugando, haciendo sus juegos de niños, porque el niño más joven, jugando a la pinta o a la escondida, seguía jugando con ellos, y por estarse juntando con ellos, por estar en desobediencia a la palabra, le daba derecho legal a los demonios para que permanecieran en él. ¿Por qué? Por desobediencia a la palabra. Y el Señor le mostró a él un sueño donde él veía un ángel, y el ángel, si no me equivoco, le hacía así, y como que el Toño sintió que tenía que poner las manos juntamente con él, y puso las manos y le mostró una visión donde le mostraba sus amistades. Y él entendió, a través del Espíritu se reveló, que tenía que apartarse de ellos. Y una vez que estuvo apartado, oramos por él, echó fuera los demonios, lo echamos fuera un buen rato, y una hermana también, él se le reveló que todavía quedaban, y volvimos a orar por él, y volvió a echar fuera los demonios, y salieron. Y ahora en Cristo esperamos que esté libre totalmente de todos esos demonios que lo han atormentado. Tú dirás, pero ¿cómo puede tener tanto demonio un niño? ¿Qué pasó? Videojuegos, series, películas mundanas, películas de Halloween, películas de terror, películas mundanas, animaciones japonesas, Disney, Dragon Ball, Hello Kitty, toda esa basura pagana, asquerosa. Si tú te fijas más a fondo, no es necesario irse muy profundamente para que te des cuenta que son demonios, que sus actitudes son de ira o de contienda, que meten brujería, hechicería, desnudez, paganismo, Marvel, Star Wars, toda esa basura. Y ¿qué más? Eso te lo cuento como general, porque él veía series. Muchas de esas, no sé, por ejemplo, no sé, los de Cartoon Network también, son asquerosos. Muchas otras series que él veía también, pero hay una cosa que sobre todo que es lo que yo también creo, porque se le revela, ¿cierto?, a los siervos de Dios, que la yoga no es un ejercicio como tal. Si tú te pones a profundizar, tiene raíces paganas, son invocaciones a un demonio. Si no me equivoco, por poses de yogi invocan a un demonio tanto, todo eso, pero si tú buscas poco, vas a darte cuenta que la yoga es una religión y no un ejercicio como tal. Y ellos en el colegio los hacían practicar yoga y se ponían a hacer poses de yoga invocando demonios. Si no sabías tú, las poses esas te invocan, que no se hacen como se sientan y tanta cosa rara que hacen, invocan demonios. Hay otra cosa que es lo que hacen, ¿cierto?, los católicos, que hacen como una cruz, ¿cierto? No lo voy a hacer porque vienen como que ponen la mano aquí en el hombro, en el otro, arriba, ¿cierto?, abajo, y tú te das cuenta de una cruz invertida lo que hacen. Se persinan, si no me equivoco se llama. Eso también invocan demonios, si no lo sabías. Hay cosas que invocan demonios, lo que es
la acción que hace una mano y levantan este dedo y el otro, que hacen como un cachito, ¿cierto? O cosas así que es como de la cuestión rockera, satánica, que es como los cuernos de Satanás. Invocan demonios, no saben, no tienen ni idea que están invocando demonios cuando hacen esas cosas. Algunos sí saben, y lo hacen a propósito, y invocan demonios en su vida. Lo hemos visto. Ahora, para la gloria del Señor, mi hermano fue libre de eso y quedó, cierto, ya con gozo, se sentía liberado. Qué hermoso. Y entre tanto hicimos también otro, a la hermana de mi hermano amado Jaciel, también hubo liberación, gritaba, tosía, vomitó también y fue libre en el nombre de Cristo. El hermano después le impuso la mano y recibió el Espíritu Santo. Qué hermoso. Otro hermano más también que le ministramos liberación aquí en la casa. Uno, yo para contarlo más rápido ya para terminar casi con lo último que me queda, un testimonio más, para la gloria de Dios. El hermano, un hermano que vino, cuando oramos por él, el demonio lo tomó y en vez de hablar él, habló el demonio y decía, no me quiero ir, no quiero salir de aquí, no me quiero ir, y gritaba y el hermano no era el hermano porque cuando decía eso cambió la voz y gritaba eso y cuando después de que fue libertado le preguntamos y él no se acuerda de nada, pero fue libre. Otro hermano más también que si uno puede abrir una puerta espiritual, pasa que tú le impones la mano a alguien y se te mete el demonio. Si tú le impones la mano a alguien y no está cubierto con la sangre de Cristo, no está en obediencia, la impone a la ligereza, se te mete en demonio. Y a un hermano igual se le metió en demonio y después tuvimos que libertarlo. A mí me pasó, tuvieron que libertarme. Por eso lo cuento, porque la Biblia dice que no impongáis las manos con ligereza a nadie y no participéis de pecados ajenos. Entre esos testimonios hemos visto tanta liberación, para la gloria de Dios hemos visto tanta liberación, vomitan o tosen o gritan, o algunos simplemente sienten el peso que se fue, no dicen nada, sienten el peso y se sienten libres, ligeros, como una pluma, maravilloso. Vienen con dolores de corazón, vienen contritos, humillados, y el Señor los liberta. Qué hermoso. Y ahora, un último testimonio, también una invitación en cuanto a esta casa de oración. Cuando nosotros hubimos empezado, a mi mamá, el Señor le mostró un sueño, donde ella veía como del techo caían ríos de agua viva, caían agua cristalina, resplandeciente, como que poco más que brillaba el agua, y caía, ¿cierto? Y llenaba esta casa. Se llenaba de un agua limpia, cristalina, hermosa. Y eso en sueño es muy bueno porque el Señor dice que el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su interior. Que él hablaba de eso, del Espíritu Santo, que iban a recibir los que en él creyesen. Él hablaba de esa agua viva. Hay uno que es también una palabra que dice que el que confía en el Señor será como árbol plantado junto a ríos de agua, el cual dará su fruto en su tiempo y su hoja no se caerá. Y habla mucho de la palabra de río de agua viva, un río de agua de sanidad en Ezequiel, si no me equivoco, que llegaría y pasarían por árboles, ¿cierto? Y habrían ríos de sanidad, y los que llegaran ahí iban a ser sanados. Y mucho misterio en cuanto a lo que es el agua. Pero el agua cristalina tiene muy buenos significados en cuanto al sueño. Ahora el agua sucia, el agua de estanque, el agua de alcantarilla, es lo contrario totalmente. Si has soñado eso, o si te has soñado a ti con eso, o si has soñado tomando eso, cualquier cosa así rara que tú no hayas entendido ese sueño, puede que estés en pecado, estés en inmundicia, y esa sea tu condición delante de Dios. A mucha gente que ha soñado con la casa llena de excremento, esa es su condición delante de Dios. Somos templos nosotros, somos casa prácticamente para Dios o para los espíritus inmundos, somos casa. Somos casa. Hay un demonio que una vez se le salió a un hermano y como que antes de irse decía, no me quiero salir de esta casa, no quiero irme de esta casa. Nos llaman casa, porque somos templos. La Biblia lo dice. Y mi madre tuvo ese sueño, mi padre tuvo una visión sentado donde veía un río de agua viva pasar por el primer piso, veía un río así hermoso. Estaba orando, estaba leyendo y se tendía a quedar dormido y cerró los ojos y vio un río que pasó ahí. Un río hermoso, de agua limpia, cristalina, qué maravilla. Otro hermano que vino acá, que era el hermano César, tuvo una visión de todo este lugar así con ríos de agua viva y de hecho nos dijo que tomáramos de esa agua viva. Y nosotros por la fe tomábamos y estábamos tomando, fue hermoso. Uno es por fe porque uno no veía nada, pero tomábamos por fe. Y el hermano también, ¿cierto? Vio ese río de agua viva y mi hermano Antonio también vio un sueño donde él veía que de esta casa corrían ríos de agua viva y él vio, por ahí para afuera, él vio que había un río
Y por el río pasaron como 6, 7 dragones. Como 6, 7 dragones que se fueron. Imagínate, lo que teníamos en esta casa, después ya que uno ya saca lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada, saca las películas paganas, saca los objetos anatema, objetos de Disney, de Marvel, toda esa basura satánica que si tú te pones a profundizar, traen brujería, hechicería, magia negra, vudú, ocultismo. Después de limpiar la casa, salieron esos demonios, salieron esos dragones de aquí. O cuando uno está liberando, también puede ser que salieron de esos demonios, eran dragones, porque bueno, en la Biblia se le dice a Satanás el dragón escarlata, dragón de 7 cabezas, con 10 cuernos, con 7 diademas, muchas cosas. Y salían esos dragones, y mi hermano después veía un río largo, y los árboles, y tuvo lo mismo que sale en la Biblia en Ezequiel, eso de los ríos de agua viva, y qué hermoso. Como el Señor revela esto y que aquí realmente el Señor levantó una obra en la cual ha avivado, en la cual ha sanado, ha restaurado, ha libertado de demonios, ha hecho asombrosas maravillas, ha sido muy misericordioso, clemente para con nosotros. Abrió esta sede de casa de oración donde hemos visto el poder de Dios y la mano de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo, sueños, visiones, revelaciones que los hermanos también han tenido acerca de esto. Hay hermanos que han visto que la casa se llena de gente, se llena. Algo muy grande el Señor va a hacer aquí. Y esto es parte nomás de lo que hemos vivido. Una pequeña parte ha sido lo que uno ha experimentado en cuanto al Rey de Gloria. Y en cuanto a lo que uno va a experimentar después, porque queda mucho todavía para la gloria de Dios. Quedan muchos testimonios más. Queda poco tiempo, sí, para esta vida. Así que arrepiéntete, ven a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde, antes de que suene la trompeta y te quede aquí a los años de tribulación que habla la palabra, tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Imagínate sin comida, imagínate sin agua, imagínate sin luz en tu casa. La gente, cierto, en la calle gritando, montones de terremotos, de tsunami, demonios materializados. Lo dice la palabra, van a haber demonios. Van a haber demonios que son como unos demonios escorpión, un ejército inmenso que Dios va a mandar para castigar a las naciones. Juicio, granizo con fuego, va a mandar Dios fuego a la tierra y todo lo que tú puedes ver en Apocalipsis. Está todo eso y se va a cumplir porque es palabra de Dios fiel y digna. Así que Él como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, como sacó a Noé del diluvio, o a Enoch lo traspuso para que no hubiera muerte también, porque él igual iba a haber un diluvio, así como ha sacado a sus siervos de las tribulaciones antes de que vengan, así va a sacar a su iglesia. El Espíritu Santo lo revela. Porque Él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para estar así con el Señor siempre. Lo dice la palabra de Dios. Así que esto, para la honra de mi Señor Jesucristo, que el Señor te cubra, te guarde, te dé sabiduría, tenga misericordia de ti y alce sobre ti su rostro, que resplandezca su rostro sobre ti, que pueda llegar a esa vida eterna, a ese galardón en los cielos. Él dice, esfuérzate y sé valiente, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque aquí os digo que habrá muchos que procurarán entrar, pero pocos que podrán. Así dice la palabra de Dios. Cuando el padre de familia ya se haya levantado, todos aquellos que no estuvieron en santidad y en obediencia, cuando se queden afuera y llamen a la puerta, Él os dirá, de cierto os digo, que no os conozco. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Eso dice la palabra. ¿Cómo hacer que Dios te conozca? La palabra dice, si alguno le ama, es conocido de Él. ¿Cómo amarlo? Está en la palabra de Dios. Si no tienes dinero para comprarte una, puedes descargarla. Una Biblia sana, una versión de Reina Valera 1960, una Biblia pechita. La descarga y comienza a leer todo el Nuevo Testamento primeramente. Lee todo el Nuevo Testamento, todo, que no te falte nada. Si quieres leer el Antiguo Testamento, también léelo. Pero comienza con el Nuevo Testamento, ahí entramos nosotros en el nuevo pacto, mediante la sangre de Jesucristo. Ya no es sangre de cordero o de una vaca, o de un carnero, de un becerro. Ahora con la sangre del Hijo de Dios, que se purifica de los pecados. Eso es el nuevo pacto. Que te invito a leerlo. Si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Vas a seguir encontrando misterios. No dejes de comer el pan de vida, porque es el pan del día a día. No es el pan de lo leo y ya listo, hasta ahí llegó. No. Día a día, hasta el fin, hasta el último respiro que tengas. O hasta el arrebatamiento, cuando el Señor convierta este cuerpo de nuestra debilidad en gloria.
Lo que sembramos, ¿cierto?, en debilidad, se segará en gloria, en fuerza. Lo que sembramos en corrupción, se segará en incorrupción y en vida eterna. Maravilloso, lo dice la Biblia. Y muchos misterios más que estaría aquí hablándote buenas horas para la gloria de Dios. Pero voy a llegar hasta aquí con este testimonio. Si quieres seguir viendo videos, hay mucho más en el canal. Si te interesó, gloria a Dios, que puedas seguir tú en este camino firme. Es un camino estrecho, la gente te odia, pero tenemos amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, si a mí me aborrecieron, a vosotros os aborrecerán. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. Así que esto es para la gloria de Dios. Si tienes familiares inconversos, piensa en ellos también, envíaselo. La palabra dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna, que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero hay quienes no quieren, no les interesa y no van a guardar la palabra de Dios o piensan que están bien en su mente, pero están mal realmente delante de Dios, están sucios todavía, siguen con su juego, con sus películas, con su ropa mal vestida, con cosas que a Dios no le gusta. Es bíblico. Así que para la gloria de Dios, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Señor te consuele, escriba tu nombre en el libro de la vida, te haga nacer de nuevo, del Espíritu, bautízate para nacer del agua, bautízate, arrepiéntete y conviértete. El Señor dice, lo último que le voy a decir, la palabra dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos o para los que estén lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Él el honor. Este es un evangelio eterno para salvación. La gloria sea solamente para Él. Y estos testimonios van en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Rey.